Cuando hablo de comenzar de cero, es comenzar de cero en todo el sentido de la palabra. Hace unos 6 días, más o menos, un poquito menos de 6 días, me mudé a una ciudad grande, a una gran ciudad aquí en mi país, en México. Y sinceramente, había cosas que esperaba que sucedieran y sucedieron, pero había otras que creo que no lo había como racionalizado mucho, no sé si la palabra se diga así, no lo había razonado mucho, no me había puesto como a pensar en qué era lo que iba a pasar y cómo me iba a sentir. Creo que estaba tan concentrada como en paso A, paso B, paso C, como que pensaba mucho en la parte técnica, por así decirlo, pero no pensé en todo lo que iba a sentir y cómo se iba a sentir los primeros días sobre todo, y cómo me iba a hacer replantearme muchas cosas, en especial como esta decisión de comenzar de cero. El nuevo comienzo. Creo que romantizamos mucho esta parte de comenzar desde cero o de vivir algo nuevo. Hay personas que se mudan de ciudad como yo, hay personas que es comenzar desde cero con su carrera, hay personas que no sé, se ven orilladas a cambiar hasta de país, personas que se van a estudiar lejos de casa para tener mayores oportunidades de trabajo, de estudio, por la familia. Ahora sí que cada persona tiene sus motivos, pero si hay algo que suena en esta palabra, o más bien frase de comenzar desde cero, es que solemos romantizar como el comenzar, o sea, el iniciar de cero y no vemos como todo lo que hay detrás. Y siento que una de las cosas que no veía detrás, no sé si conocen o han escuchado de las etapas del duelo. Me metí a internet y leí ahí un poquito sobre las fases o las etapas del duelo y creo que es, no recuerdo las 5, pero es como negociación, ira, aceptación y hay otras 2, si no mal recuerdo. Y entre esto que leía me di cuenta de que estos primeros días, especialmente el primero y el segundo, el primero fue nada más en la noche porque llegué ya bastante tarde, pero el segundo sí también fue difícil. Lloré mucho. Creo que no me esperaba llorar, pero al mismo tiempo siento que cuando estaba sucediendo dije, bueno, o sea, se siente como lo más natural del mundo porque está cerrando un capítulo para darle como comienzo a otra cosa distinta. Y mientras pasa eso, esta parte, o sea, que estás viviendo y que estás sintiendo, o sea, no es como un paseo por el parque, vamos a decirle. O sea, no es como cualquier cosa, no es como que, ay, te cambiaron de clase o así, que claro que todos los cambios son complicados en cierta manera, pero este es como un gran paso, o sea, es comenzar, es como dar el salto al vacío y vamos a ver qué sucede. Porque si llegamos como llenos de esperanzas y llenos de motivación y llenos de sueños y llenos de esto podría pasar, de expectativas sobre todo, que es algo que yo me juré que no, o sea, yo de verdad me prometí interiormente que cuando llegara a esta ciudad iba a ser sin expectativas, iba a ser bueno lo que saliera, pero realmente me di cuenta de que me está engañando un poco porque quiera o no, sí estaba pensando en esas expectativas y a lo mejor no tenía muy, o sea, expectativas muy puntuales, pero sí tenía algunas expectativas, como que quería llegar y quería hacer esto, lo otro y conocer personas y conectar con gente y, y abrirme como a empezar a tomarme en serio mi carrera como escritora. Y pensé en todo esto y siento que esas expectativas sonaban bien y de hecho pues o sea, son cosas que tienen su posibilidad, ¿no? Entonces no voy a decir que son irreales o que son imposibles, pero sí se toman tiempo y creo que esa es la parte de romantizar. Creemos que vamos a llegar y ahí pues caí yo también en el error, que creí que iba a llegar y ya todo iba a estar bien y todo se iba a dar y todo se iba a acomodar en 2 días o en 3 días y pues son cosas que requieren tiempo, no pueden pasar de un momento a otro. Entonces esa etapa de romantizar creo que entre más rápido lo quites como de tu mente, mejor. Puedes romantizar, claro, no estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, simplemente que mantengan su mente abierta, porque muchas veces incluso como que nos limitamos y decimos, bueno, es que quiero que las cosas pasen de cierta manera, pero después te sorprende la vida y te sorprenden las situaciones y cuando menos te lo esperas, a lo mejor no sucedió de la manera en la que tú querías, pero pasó algo más grande o algo diferente, pero igual de bueno que lo que tú que querías que pasara. Entonces, no son menos válidas las cosas que nos sorprenden o cosas que se nos manifiestan en nuestra vida a las cosas que nosotros ya queríamos que sucedieran y que ya veníamos con esa expectativa desde antes. Es un poquito más o menos, espero se entienda, pero sí, o sea, esa parte de romantizar es algo que me di cuenta, realmente la realidad muchas veces supera la ficción y otras no, pero no porque sea diferente significa que sea malo. Emociones que pueden aparecer.
o qué puedes esperar de cómo te vas a sentir, cómo se va a sentir tu cuerpo, tu mente, interiormente, exteriormente, o sea, cómo te vas a sentir en toda la parte amplia de la palabra. Todas las personas son diferentes, entonces no puedo como yo decir, ay, se van a sentir de esa manera, pero sí les puedo decir lo que yo sentí. La primera noche, que fue la más dura, esa y el segundo día, ¿no? Pero la primera noche, especialmente cuando recién llegué cansada, llegué con hambre, llegué exhausta, o sea, mentalmente, dolor de cabeza. Y recuerdo que me replanteé muchas cosas. Empezaron a llegar muchos pensamientos pesimistas y no me sentía yo. No sé cómo explicar exactamente, pero voy a intentarlo. Es como si la realidad en la que estaba yo no encajara. Y me sentía como hasta extraña en mi mismo cuerpo. No reconocía ni mi alrededor, o sea, mi entorno, ni me reconocía a mí misma. Todo me era ajeno, todo me era extraño y al día siguiente pasó lo mismo. Y toda la rutina, todo, o sea, todo se está moviendo. Digamos que es como si hubieras dejado tu vieja vida atrás y de pronto hay un mundo de posibilidades y muchas veces las posibilidades suenan bien, generalmente suenan bien, pero después llega esta otra parte de saber que las posibilidades o sentir que esas posibilidades dan miedo. Es que hay una ardillita. Bueno, digamos que para las personas que han estado en natación o en alguna piscina, en una alberca, lo que sea, digamos que es como si te aventaran en medio de una alberca olímpica y volteas hacia atrás y ahí estás desde la orilla donde estabas viendo esa alberca, ¿no? Desde un lado. Y lo primero, estás tan en pánico porque recién aprendiste a nadar, porque no sabes qué es lo que vas a hacer, te sientes insegura, te sientes extraño ahí en medio del agua, que lo primero, o sea, como siento que nuestra primera inclinación es como voltear, dar como giro de 80 grados y regresar justo a la orilla desde el lugar donde te sentías cómoda. Y alrededor, digamos, hay otras 1000 posibilidades. O sea, puedes irte a esta esquina y esta esquina y esta esquina y esta orilla de este lado o hacia enfrente, pero todas te parecen imposibles porque todas son extrañas y la única seguridad que tienes es a esa orilla que ya conocías, desde ese costado. Entonces, así siento que pasa cuando comienzas desde cero, o cuando estás en una ciudad nueva, o cuando haces un gran cambio o das algún tipo de salto y todo a tu alrededor cambia, tu entorno cambia. Y es fuerte porque es así, es la manera en la que yo tengo para explicarlo. Y es algo que me replanteé esa primera noche. O sea, empiezan las dudas, empieza la incertidumbre, empieza la desconfianza, o sea, y no la desconfianza hacia lo que te rodea, sino la desconfianza, perdón, hacia ti, desconfianza hacia las decisiones que tomaste. Porque yo esa primera noche sí estaba yo como que, bueno, quizás puedo hacer esto mejor y todavía tengo oportunidad de irme otra vez y ya no estar en esa ciudad donde acabo de llegar y me puedo ir a mi ciudad natal y puedo hacer esto. Y tu cerebro nunca trabaja tan rápido como cuando estás en medio del pánico, porque el pánico es otra de las cosas que puedes esperar. Y recuerdo que estaba pensando en eso y dije, bueno, ahorita voy a comer, porque no había comido todavía en ese momento, cuando ya estaba como con los pensamientos en el aire. Y dije, voy a comer, voy a descansar un poco, voy a tomarme el tiempo para respirar y vamos a ver qué pasa. Esa noche recuerdo que lloré. Yo creo que pasé por la mayoría de las etapas de duelo esa misma noche. Empecé a llorar mucho, duré ahí un muy buen rato. Intentaba distraerme, pero estaba tan cansada mentalmente que nada funcionaba. O sea, podía ponerme a ver videos en YouTube, no funcionaba. Salí como a caminar un poquito, eso sí funcionó. Entonces es algo que sí, que les pudiera dar como consejo. Y recuerdo que ya regresé, ya después de que comí, ya estaba un poco más tranquila, ya había salido a caminar, dejé como que me diera el aire un poquito y como que mi mente se asentara y dije, bueno, vamos a ver si podemos sacar algo bueno de esto, de esta noche. No fue así, o sea, no es que no sacara nada bueno, aunque me pusiera, pero sí estaba como en mood muy cansada y pesimista y todo me era extraño, que lo único que podía pensar eran cosas malas o cosas negativas y que no me iba a ir bien y que, o sea, todos esos pensamientos. Entonces, lo que pasó fue que ya me recosté, duré creo que hasta como la 1 o 2 de la mañana, empezó a llover, se oía el ruido muy intenso, entonces no me pude dormir como tan bien y ya como a las 2 de la mañana caí y me levanté como a las 7, o sea, dormí nada más como 5 horas, pero cuando me levanté en la mañana todo se sentía mejor. Y ese segundo día no voy a decir que fue perfecto, de hecho estuvo lejos de eso, todavía lloré más el segundo día, pero sí se sintió mejor.
Y cuando me levanté esa mañana, a pesar de que había dormido muy poquitas horas, me di cuenta de que seguía en medio de esa piscina olímpica, pero agradecí que el día anterior no hubiera hecho nada drástico y que estaba en medio de esa oficina, pero vi las posibilidades más claras. Es a lo que voy. Vi las posibilidades más claras y dije, bueno, puedo irme a donde yo quiera. O sea, yo sé que mi familia me va a apoyar, yo sé que tengo personas en las que apoyarme si así quisiera, pero puedo hacer, o sea, está esa posibilidad, pero también está la posibilidad de seguir adelante y de dejar como que la vida me sorprenda y de simplemente hacer y empezar como a actuar y hacer las cosas que yo ya quería hacer. Siento que estás en el momento de pánico y lo único que quieres es regresar a algo que ya te es conocido, incluso cuando eso ya no te hace feliz. Regresando a esta parte de qué era lo que puedes esperar todo lo bonito que te pueda pasar, porque es muy posible que se den, o sea, muchas de esas cosas que tú pensabas o que tú querías que pasaran, o sea, vivencias, conocer gente y todo, va a pasar, pero también tu cuerpo y tu mente y todo es muy posible que entre en pánico y que entre como en esa sensación de ansiedad y que no sepas qué vaya a pasar y porque al final de cuentas todo te es ajeno y es un nuevo cambio y está bien que sientas esto porque es como tu cuerpo y tu mente, es algo que me he dado cuenta, es como dentro de ti y externamente, o sea, lo exteriorices también, ¿no? Pero internamente pues estás como librando una batalla. Y si nos enfocamos en eso de las etapas del duelo, es así, o sea, realmente estás viviendo una etapa de duelo, entonces la paciencia va a ser un punto clave. Ya hablé de las cosas como no tan positivas, no son negativas, simplemente son incómodas, vamos a decirles. Ya hablé de las cosas incómodas que puedes esperar que pasen, pero si nos vamos como a la parte más luminosa de lo que puede pasar, la primera que se me ocurrió cuando estaba haciendo como este escrito del guión de lo que quería hablar en este video fue posibilidades. No sé, es algo de lo que más me ha sorprendido en estos 6 días, poquito menos de 6 días que llevo aquí, porque las posibilidades son infinitas. Hay infinitas maneras en las que pueden suceder las cosas, entonces las posibilidades están ahí. Posibilidad de aprender sobre ti, de pasar tiempo contigo misma, posibilidades de conocer a personas nuevas, diferentes, conectar, posibilidades de expandirte, posibilidades de encontrar un muy buen trabajo, posibilidades de estudiar y aprender muchísimo más de tu entorno, de probar la independencia, las posibilidades ahora sí que en tu carrera, en tu vida personal, en todas las áreas de tu vida puede cambiar, va a cambiar, porque es un hecho, o sea, ya dice el salto, van a cambiar, pero creo que la posibilidad más bonita que me ha sucedido a mí y que más he aprendido, porque esta no es la primera vez que me mudo de ciudad, pero sí es la primera vez que elijo como comenzar de cero en todo el sentido de la palabra. Y recuerdo que si hablamos como de cambio de ciudad o de mudanza, es conocerte, porque muchas veces cuando estás como en tu mismo entorno, ya estás acostumbrado como a la misma rutina, los mismos hábitos, el mismo ciclo, todo gira, te despiertas, vas a estudiar, vas a trabajar, vas a hacer esto y después comes y después, no sé, pasas tiempo con tu familia o pasas tiempo con amigos o estás como en redes o así, después te duermes y al día siguiente te levantas y es exactamente lo mismo. Suena feo, pero lo voy a decir la palabra porque es la única que se me ocurre. Al final de cuentas son distracciones y no significa que estén mal o bien, simplemente son. Y cuando estás en un lugar nuevo, simplemente algo que tienes, un recurso como súper valioso que tienes y que es realmente importante es el tiempo. El tiempo es algo que vas a tener mucho, entonces el tiempo a solas también lo vas a tener, porque al final de cuentas apenas estás empezando a conocer personas y eso no va a suceder todos los días. Entonces, tiempo vas a tener, tiempo donde vas a comer solo, tiempo donde vas a estar en tu habitación solo. Siento que es donde más yo aprendí y de todas las posibilidades, esa es la que más me gusta, la posibilidad de aprender, porque creo que esa posibilidad es un hecho. Mientras que los demás continúan siendo posibilidades y pueden suceder o no, la posibilidad de tener tiempo para ti y tiempo donde te conozcas y aprendas de ti, como no, a lo mejor nunca te habías conocido, esa es una posibilidad real y que simplemente es un hecho. Creo que fue hace como unos 3 días más o menos que estaba como buscando un poquito más de información en internet sobre eso de los cambios y me salió una frase que me encantó que decía que comenzar de cero no es la meta, es el puente. Y realmente creo que es así. Obviamente las cosas van a suceder, van a cambiar, no sabes hacia dónde vas a terminar. A lo mejor, por ejemplo, ahorita yo estoy en octubre, a inicios de octubre, no sé qué vaya a pasar a fin de mes o cómo voy a cerrar el año.
porque lo empecé de una manera muy distinta y ahora estoy en una nueva ciudad y voy a terminar el año no nada más en una nueva ciudad, sino a lo mejor con personas diferentes, a lo mejor ya impulsando mi carrera, a lo mejor con un proyecto nuevo entre manos, a lo mejor con sorpresas, cosas que no habría esperado que pasaran. Entonces, esa yo creo que también es una muy buena posibilidad de qué es lo que voy a pasar, en dónde voy a terminar y pensar en esta parte de comenzar de cero como justamente lo que es el puente. No es tu meta, o sea, claro, o sea, lo puedes ver como meta, pero no es realmente la meta es por lo que quisiste mudarte. En mi caso, yo ya dije mis motivos, tú tendrás tus motivos, cualquier otra persona que haga un cambio así tendrá sus propios motivos, todos son válidos, pero esa es la meta, o sea, eso a lo que vas. Y este es el puente y puede que sea incómodo porque sigue siendo un cambio y sigue siendo muy desafiante, pero para mí, si me preguntaran, vale totalmente la pena. Hoy puedo decirlo, quizás esa primera noche no, o ese primer día o segundo día no, pero ahora ya después de 6 días, a pesar de que todavía sigue la incertidumbre, a pesar de que todavía no sé exactamente cómo para dónde me tengo que mover y que apenas como estoy descubriendo muchas cosas, sigo confiando en que esto fue lo mejor que pude haber hecho y la mejor decisión que pude haber tomado. Creo que es importante entender que no tienes que tener todo resuelto. Es algo que me he tenido que estar diciendo constantemente ahorita todos estos días que llevo. Es darle tiempo, es darle como esa paciencia y como aceptar que lo estás haciendo bien. A lo mejor ya llevas tiempo, a lo mejor llevas días como yo, o meses o años y todavía dices, bueno, es que todavía no he logrado adaptarme del todo. Quizás todas las personas pues estamos viendo nuestra propia batalla con eso, pero al final de cuentas estamos hablando de habitar como un nuevo mundo, un mundo diferente y puede que estemos en el mismo planeta, pero no. Si te pones a pensar, realmente es una realidad diferente y dejaste una atrás. Date el crédito, lo estás haciendo bien.